Con Nico vamos a ir a la siguiente nota que tiene que ver con este informe muy interesante que el pasado 25 de abril presentaba el CIPIAB a propósito de, bueno, datos estadísticos, ¿no? Que tienen que ver con el maltrato infantil y adolescente y datos que realmente preocupan porque por lo pronto se atienden 11 casos por día de violencia contra menores y 2 de ellos son por abuso sexual. Este aumento de casos, bueno, sin duda lleva a que se tomen algunas medidas al respecto. Quien hoy nos acompaña es el psicólogo Darcy Batay, que es asistente técnico de este sistema integral de protección a la infancia y a la adolescencia contra la violencia. Muy bienvenido, Darcy. Bueno, gracias bien. por acompañarnos esta mañana. Bueno, acá está el informe, ¿verdad? Acá tenemos el informe completito, por cierto, con muchos datos estadísticos, como se pueden observar. ¿A qué conclusión llegan con esta recabación de información, de datos, a lo que viene siendo, bueno, un poco el seguimiento sobre esta situación de violencia a menores? Bien, primero que nada aclarar una pequeña puntualización. Este año reportamos 4.131 situaciones atendidas, ¿sí? O sea, no es que haya aumentado el maltrato y el abuso sexual infantil, como a veces se entiende a través de los informes, ¿tá? Sino que efectivamente son 4.131 situaciones en las cuales se intervino, se detectó la situación de violencia, se actuó y se logró el cese de la violencia, ¿tá? Y la restitución de derechos a estos niños, niñas y adolescentes. Lo que hemos podido aumentar, y bastante, es el poder detectar y atender más situaciones. ¿Sí? Este año particularmente lo que hemos logrado hacer es incorporar además, ¿tá? En los registros lo que es todo el Pereira Rosell, las situaciones que se trabajaron durante el año pasado en el Hospital Pereira Rosell. De alguna manera vamos como homogeneizando poco a poco los registros como para poder tener datos más globales. Ahora, 4.131 situaciones de violencia severa. La verdad, cuando uno se pone a pensar en esto, ¿no? Son 11 casos por día de violencia severa, no de violencia, ¿no? De un grito, de violencia severa. Cualquier tipo de violencia, de todas maneras, contra menores. Está bien, pero la violencia ¿Pero qué severa, sería uno violencia estima que es una severa? fase final de la expresión de violencia. ¿A qué refiere además el concepto de, no, Sí, para sí. ya determinar que esa es una violencia severa? Ahí va. Lo que se evalúa en estas situaciones, ¿sí? Es el grado de impacto que tiene en los niños. Cualquier situación que llega a cualquiera de los operadores de todo el país, el CIPIAB tiene 30 comités de recepción local en todo el país y un servicio de atención en Maldonado, ¿sí? Coordinamos alrededor de unos 300 técnicos más o menos, técnicos y técnicas que trabajan en todo el país, y estas 4.131 situaciones que en realidad es como la puntita del iceberg, ¿no? Porque esto es lo que realmente se logra detectar. Eso le iba a decir, si se llega al sistema más de 4.000 situaciones, ¿cuántas quedarán invisibilizadas? Exacto. Y al sistema llegan, ya sean o por denuncias de familiares o, que es en su gran mayoría, por la detección por parte de operadores y operadoras de territorio, ¿no? Ahora, Darcy, ¿cuál es el mensaje a la población con este informe? Porque no podemos saber si hay más violencia que antes o lo que hay son más denuncias o más pesquisas de esa violencia. ¿Qué conductas por lo pronto se perciben inadecuadas y que hoy están de hecho latentes en muchas familias? Porque además hablamos que el 93% de los agresores son los familiares, Exacto. que esto es lo más preocupante, es decir, el niño conviviendo con esas personas que lo maltratan en definitiva de forma recurrente, ¿no? Sí, nosotros es recurrente, son situaciones que son altamente recurrentes y altamente cronificadas también. ¿Tá? ¿Es un tema la absoluta cultural? mayoría. Hay un tema estructural. Nosotros desde el CIPIAB siempre definimos que la violencia no es solamente un padre o una madre, un tío que maltrata a un niño, niña o adolescente. Eso es un tema estructural que tiene que ver con un tema de inequidades, ¿sí? Un tema de una sociedad totalmente adultocéntrica, ¿sí? Donde incluso las cuestiones de género también están atravesadas. Cuando vemos en los datos, por ejemplo, en las situaciones en todos los tipos de maltrato, más o menos por sexo son 50 y 50, salvo en abuso sexual, donde se dispara a más del 75%. ¿Sí? Contra las niñas. De las niñas y adolescentes, mujeres. Entonces, vemos que es un tema estructural de la sociedad, ¿sí? Donde
es responsabilidad de todos y de todas, no escapa acá, no es solo, si bien el Estado es el garante de los derechos, también la sociedad, no sé, la sociedad civil, por ejemplo, las ONGs que trabajan en convenio, por ejemplo, con INAO, con MIDES, ¿no? La sociedad toda, ¿no? Hay Somos que reeducar a la responsables. sociedad en materia Creo que tenemos que llegar a un avance, ¿sí? Donde las formas de resolución de conflictos no debe de ser a través de la violencia y de la imposición, ¿tá? De uno más poderoso sobre otro. En definitiva, esto es lo que sucede con infancia y adolescencia, ¿no? Desde alguna forma, los adultos tienen más poder sobre los niños y adolescentes y desde ahí es que Ahora, se ejerce. doctor, antes voy a ir a un tema que en realidad es un poco polémico y planteado así, hasta a veces alguien podría tomarlo como superficial o como que minimiza el tema de la violencia y está lejos de ser mi intención, pero sí es algo que está en las conversaciones con amigos y eso. Antes, un niño metía la mano en el enchufe y era normal que te pegaran para que el niño aprendiera que eso no se hacía más. ¿Eso es violencia? Sí, eso es un acto violento. Para hablar de maltrato, eso debería ser sistemático, ¿sí? Y que fuera una pauta de crianza a través de la violencia. Lo del correctivo, digo, ¿no? Que para que se Exacto, entienda bien, exacto. que se Pero decía, si no, el cada- correctivo, si para para que el ca- nene se acuerde que no tiene que meter más la mano en el enchufe, hay que pegarle la mano. Si para cada vez que el nene comete un error o no, se le corrige violentamente, pegándole, ¿qué es lo que yo le estoy enseñando en realidad? Los errores se corrigen con golpes. En definitiva es eso. Ahora, ¿está cambiando También, esa mentalidad? yo creo Porque que nosotros sí. venimos de esa época donde, bueno, la mano dura, ¿no? Salíamos Ujú. bien, salían derechitos, esa Venimos, cosa tan... venimos de una época donde también, no sé ustedes, pero son más jóvenes, pero yo fui criado durante toda la dictadura, donde había otra, de alguna manera, como otro paradigma, ¿sí? Y como sociedad vamos evolucionando. Cosas que quizá a principios del siglo pasado eran absolutamente normales o anteriores, hoy no las podemos concebir como tales, ¿sí? Claro. Y en tema de derechos humanos, que es un tema de derechos humanos, ¿sí? Yo creo que hemos venido avanzando mucho a nivel mundial, pero también a nivel nacional. Darcy, usted que es psicólogo, ¿qué puede decir de las consecuencias de los niños que sufren violencia? Y no estoy yendo a lo del abuso sexual, que por supuesto es lo más extremo quizás de este tipo de abusos, que lo vamos a tratar después. Pero cuando hablamos de ejercer violencia emocional, ni que hablar violencia física, esto tiene secuelas en el niño para el resto de su vida. ¿Qué nos puede decir sobre ese impacto? Bien, el impacto va a variar también de acuerdo, por ejemplo, a las edades en que lo reciben ese maltrato, de quién reciben el maltrato. No es lo mismo recibir un insulto de un vecino que un insulto de una madre o de un padre, ¿sí? En el informe nosotros planteamos que el 64% de los niños, niñas y adolescentes en los cuales se intervino, ¿tá? Tenían 12 años o menos, ¿tá? Y un 22% tenía menos de 5 años. ¿Sí? Entonces, vemos que el impacto, cuanto más chico es el niño, mayor es en las dificultades para su desarrollo saludable ¿Cómo qué? posterior. A ver si puede ser ¿tá? explícito en algún ejemplo. Pueden haber dificultades de aprendizaje, dificultades de relacionamiento, que son como las más obvias. ¿Tá? Esto que hoy decíamos, ¿no? Si yo le enseño que ante un error viene un golpe, ¿tá? También se va a relacionar de la misma manera. ¿Tá? Un tema de autoestima, la falta de confianza, cómo yo voy a confiar en alguien que se supone que me debe proteger, que a su vez es quien me castiga, ¿tá? Y quien me humilla. Cuando, ¿no? Cuando a veces se le dice, sos bobo, no sabes esto, no sabes lo otro. Porque además elaboraron una guía justamente que tiene que ver con orientar quizás a madres, padres, principalmente en lo que refiere al trato con niños y niñas de 0 a 3 años. ¿Qué es esta guía que ustedes ahora presentan en estos días? El CIPIAB, a lo largo de su existencia, desde el 2007, ha venido trabajando en la elaboración de distintos mapas de ruta y protocolos para intervención en situaciones de violencia. De 0 a 3 años no había una guía, un protocolo o mapa que por lo menos delineara algunos pasos a seguir cuando se detectan este tipo de situaciones en centros de estudios, en distintas instituciones o en el domicilio. Lo que se trabajó el año pasado a través de un grupo de trabajo del Comité Nacional del CIPIAB, se elaboró un equipo y se empezó a trabajar
esta guía tiene un trabajo de un año, un trabajo entre muchísimas instituciones. Participaron ACE, participó INAO, participó el Ministerio del Interior, participó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, participó Uruguay Crece Contigo de Mides. Y lo que hicimos fue elaborar una guía con el objetivo de tener líneas posibles de intervención ante la detección de situaciones de abuso y maltrato. Y además, sobre todo, indicadores, ¿verdad?, del maltrato, ¿no? Cómo Exacto. poder identificar justamente... Porque además es una edad muy particular. Donde son muy pequeños. Exacto, entonces ya la palabra no siempre es la vía por la cual se pueden expresar los niños. Entonces, claro, hay que estar atentos, ¿no? Exactamente, aquí lo que se plantea también es esto mismo, ¿no? A qué cosas estar atentos dentro de lo que tiene que ver con otras formas de expresión que no son la palabra del niño mayor o del adolescente. Darcy, está el caso espeluznante de la niña de 10 años que fue contactada además a través de una aplicación de citas con este taximetrista que termina abusando de ella. Ahora está procesado, está con prisión preventiva. Un hombre que no tenía antecedentes, que dice que se confunde con la edad, que él pensó que la niña tenía 15 años o 20 años. Bueno, la cuestión es que de todos modos esta niña... tenía un celular, había logrado acceder a esta aplicación de citas. Bueno, toda una situación realmente tremenda, que hay que ver cuántos casos puede haber hoy en la actualidad como este, ¿no? Vamos a escuchar a la fiscal, justamente, que da también un mensaje con respecto al caso de esta menor. Educar, hablar en la casa, informarlos, que sepan de los peligros, y bueno, un buen manejo del celular y de tener conocimiento de con quiénes se están comunicando. Sé que no es fácil porque bueno, hay una edad en que los adolescentes quieren cierta independencia, pero bueno, la educación y la conversar dentro del hogar me parece que es esencial para evitar este tema. ¿En su fiscalía cuántos casos de abuso de niños está justamente estudiando, investigando en estos momentos? La verdad que no tengo un número. ¿Son muchos? ¿Sorprende la cantidad? Son muchos, sí, son muchos, sí. Sí, bueno, es más, ahora a partir del 1 de mayo, del 6 de mayo se va a crear una fiscalía especializada en delitos de abusos sexuales. ¿Necesidad por la cantidad de denuncias? Aparentemente sí. Bueno, daba también este anuncio importante que es una nueva fiscalía, que sería la quinta, especializada en lo que es abuso sexual, justamente por el aumento de estos casos. ¿Qué nos puede decir con respecto a este caso en particular? Y también a la creación de la fiscalía y el papel de la justicia en todos estos, en todas estas detecciones de abuso y demás. Creo que ha habido un cambio muy importante cuando el nuevo Código de Proceso Penal y con a fin de año 2017, cuando la aprobación de la nueva ley sobre violencia, la 19.580, donde se incorpora por primera vez en la legislación uruguaya el delito de abuso sexual, porque aunque parezca poco probable, no teníamos una figura jurídica que se refiriera estrictamente a abuso sexual. Antes era atentado violento al pudor. ¿Sí? Sin duda hay un aumento en la detección, vuelvo a reiterar, no es que hayan más casos, sino que se detectan más casos. En el informe planteamos, por ejemplo, que durante el año pasado se detectaron fueron 938 situaciones de abuso sexual. Esto que hoy comentaban, de 2 por día, es mucha la cantidad de situaciones que se están detectando, con un grado de visualización bastante bajo, si bien en el caso de las niñas y las adolescentes mujeres logran visualizar más las situaciones de violencia, ¿sí? En este caso que hemos escuchado y leído, sí, el de esta niña de 10 años, ¿no? Que está en el Pereira Rosell, que está siendo tratada y abordada desde hasta lo emocional también por la situación vivida, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, en cuanto tomamos contacto con la situación, hay una unidad de víctimas y testigos que ha actuado desde el comienzo, que depende de Fiscalía General de la Nación, que actuó desde el comienzo y hizo un acompañamiento directo a la madre y a la niña. ¿Sí? Ya se había logrado entrevistar con la madre, estaban valorando la entrevista o no con la niña, a los efectos de no continuar revictimizándola, ¿no? Pero la niña estaba protegida, está hasta hoy, hasta ahora, estaba seguía en el Pereira Rosell con un equipo multidisciplinario, que hay psiquiatra infantil, psicólogos,
trabajadores sociales apoyando apoyando la situación. Una situación que se pudo detectar gracias también a los vecinos que, Sí, que sí, sí. intervinieron. No, en... había desaparecido la niña, se hace una denuncia y ahí en ese momento es como que empiezan a preguntar en el barrio y bueno, sí, se subió un taxi, se ve un taxi estacionado bastante cerca y se da toda esta situación. Ahora, ¿qué es lo que falla ahí? ¿Falla la familia? ¿Falla la contención? Hay veces que los niños se salen de control y lo que decía Sole, un celular, bajan una aplicación de citas. ¿En qué eslabón de la cadena se registran las falencias para llegar a ese punto? Hay algo bastante significativo en esto que tú planteas, ¿no? Nombraste la niña, nombraste la aplicación, nombramos a la familia, podemos nombrar a la sociedad, ¿sí? Pero queda invisibilizado el agresor, ¿sí? Acá el responsable de esta situación es el abusador, ¿sí? Las aplicaciones llegaron para quedarse. Lo que pasa es que uno parte no hay de la manera. base de que lamentablemente, esto es lamentable, pero Ujú. gente dispuesta a abusar, lamentablemente hay. Por algo las redes de pornografía infantil son Sí, tan sí. extendidas en el mundo. Entonces, partiendo de esa premisa de que gente que, la verdad, uno a veces hasta se queda con bronca porque el sistema penal no los castiga de la manera que merecen Ujú. a veces. Bueno, esa gente existe. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Estoy mirando esta entrevista del otro lado para que mi hija, mi sobrina, mi hermana no llegue a una situación de esas. Esto que explicaba la doctora Flores, ¿no? Básicamente es, ¿no? Poder estar atentos, ¿tá? Sin caer en un tema de control excesivo, ¿sí? Porque a veces, bueno, estas situaciones disparan en todos nosotros, digo, los que tenemos hijos. Sí. Nos- Qué nos- difícil nos- para nos los sucede, padres ¿no? saberlo todo sin ese control que vos Invadir. decís excesivo, porque al final, ¿dónde pones el límite? Uno de los aspectos que sigue siendo importante, existen las aplicaciones, porque bueno, esto que decía, ¿no? Las aplicaciones y la tecnología ya llegó para quedarse, incluso los chiquilines lo manejan mejor que nosotros, ¿no? Pero lo que sí poder tener abiertos los canales de comunicación con nuestros hijos, ¿no? Poder tener claro que estas situaciones pueden ocurrir, poderlas hablar en casa, ¿sí? También a veces ponemos mucho el énfasis en el afuera, como el afuera, el agresor, el que me puede de alguna manera dañar, ¿tá? Cuando después vamos a las cifras, y esto que presentamos el informe, que son las situaciones que trabajamos durante el 2018, no escapan a datos a nivel internacional, ¿no? O sea, esto no es... Sí, no de es que el agresor está en definitiva en ocurra la familia. Uruguay. Exacto. Más, en la casa también se pueden consultar con los pediatras. En la casa es donde ocurren la mayor cantidad de accidentes, también, por ejemplo. O sea, ¿Cuál es el ser profesional, Darcy, que tiene que estar atento a detectar una posible? Porque si la familia es la principal involucrada en esa situación, y cuántas veces hemos escuchado de madres que no le creen a sus hijos y hay un padrastro abusando de sus hijos. Es decir, ¿quién es el otro? ¿Quién es el profesional? Si es la maestra, si es el pediatra. ¿Quién es el profesional que puede estar allí generando una situación de detección? Dos cositas en eso que tú bien decís. El CIPIAP, por ejemplo, trabajamos en una forma interinstitucional e interdisciplinaria. ¿Qué es la idea? Esto es una situación muy compleja y ante situaciones complejas no podemos dar nunca respuestas simples, más en los fenómenos sociales de esta envergadura. El principal lugar de detección generalmente es en la escuela, ¿tá? Es donde los gurises pasan bastantes horas, ¿tá? Donde se generan vínculos de confianza. Pero Manifestaciones de la incomodidad de ese Pero niño, también sin está duda. el sistema de salud, que son dos políticas universales a las cuales no escapa ningún niño o niña, ¿tá? Porque esto no solo ocurre en estratos sociales y económicos más vulnerados, también ocurre en todos los estratos sociales, simplemente que en algunos están más invisibilizados, aún. Pero existen todos, no es un tema socioeconómico, No, eso no, dejarlo bien claro no, también. no, eso es así. Quizá algunas manifestaciones puedan ser un poco distintas, pero que existen todos, eso es así. Simplemente que en los estratos socioculturales más vulnerados es donde hay una mayor presencia del Estado, ¿tá? Entonces, donde ahí de alguna manera hay una mayor capacidad de detección. Yo comento, no sé, chicos que viven en Pocito, Carrasco, Punta Gorda, tienen menos probabilidades de que desde el Estado, desde alguna escuela o policlínica, se puedan detectar estas situaciones. Y lo otro que te quería puntualizar, que tú bien decías, ¿no? A veces no se les cree a los niños.
¿tá? Y para nosotros la palabra de los niños es trascendental, es muy importante, ¿sí? Un niño, sí, miente, sí, no podemos decir que no mienten, pero no mienten para meterse en un problema aún mayor, y no mienten para decir cosas que puedan implicar incluso la desintegración de la familia, o que una de las personas a las cuales él quiere pueda tener algún problema. Entonces, con el tema del relato y la palabra, ¿tá? Es algo que hemos venido insistiendo mucho. Incluso el 10 de abril, ahora hace poquito, ¿tá? Se aprobó la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿sí? Donde se incluyen toda una serie de medidas para mejorar el Sin acceso duda, a la justicia para niños y sobre todo adolescentes. facilitar el proceso para que ese niño o niña no sea más revictimizado durante el proceso y, por ejemplo, bueno, el darle más valor a la palabra de los testigos, del propio niño, de la propia niña, como valor de prueba, ¿no? Y no tanto a la pericia que a veces puede ser tan violenta nuevamente para ese niño o esa niña. Hay tanto para seguir conversando, Sin pero duda. Bueno, muchísimas gracias, Darcy Batay, No, gracias a ustedes. del CIPIAF, por habernos acompañado esta mañana.